Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Un nuevo ciclo en A Contracorriente. La bienvenida a dos invitados especiales que me acompañan. No tanto el profesor Omar, es casi como un anfitrión de nuestro espacio. Dos Omar, profe, ¿verdad? Dos Omar. Omar Baliño, Omar González. Un saludo a ambos. Un placer que nos acompañen. El libro y la lectura. Ya se adelanta con estos rostros, por supuesto, el tema que vamos a estar abordando durante 5 programas de A Contracorriente, desde la Biblioteca Nacional José Martí. Es el espacio que necesitábamos, es el espacio que lleva a abordar un tema como este, desde donde se irradia tanta lectura, tanta cultura. Y sobre esos temas vamos a estar encauzando nuestro diálogo, ¿verdad, profesor? Y aquí también vamos a mencionar el tema del teatro, por la condición de teatrólogo, de crítico teatral y de hombre muy vinculado a toda la producción intelectual en las artes escénicas de Omar, ¿no? Que lleva muchos años ya en eso, con buenos, muy buenos resultados. Las ediciones Tablas al Arco es algo que se puede mostrar con orgullo, ¿no? Y que tiene además reconocimiento en el país, en la Feria del Libro ha tenido reconocimiento. Y además que es muy útil, muy recurrente en el caso de los que estudian el teatro. Así que ese también va a ser una presencia temática en este ciclo, que como estábamos hablando hace un rato, persigue el objetivo a partir de la noción que tenemos todos, que compartimos de la cultura, de irla ilustrando, de ir viendo lo que se está haciendo en diversos campos y qué se puede, cómo se puede eso articular y representar y ver de una manera más gráfica, ¿no? Que uno pueda tener una idea de lo que sucede en el ámbito cultural en Cuba y en el mundo, porque también persigue el objetivo de hablar de eso. Son varias temporadas, varios ciclos. Yo le digo temporaditas porque son de 5 o 6 capítulos que se hacen dentro del podcast. Yo quisiera, en el caso, conversar contigo, Omar, en el caso del libro. Sabemos que vivimos un momento particularmente complejo en esta situación, con la falta de papel, con los problemas económicos, con el cambio de modalidad en cuanto a la producción y a la existencia misma del libro hacia lo digital, que nos ha marcado un antes y un después en el ámbito del libro y en la lectura. ¿Qué es una biblioteca hoy a la luz de esos cambios? Y cómo la biblioteca repercute en mantener, preservar lo que había alcanzado en el país, algo que hemos estado vinculados ambos. Yo creo que la biblioteca incide sobre todo en 2 dimensiones en la actualidad. Digamos, si descartamos metodológicamente que la biblioteca tiene un peso inmanente con su misión histórica en Cuba, en cualquier parte. La biblioteca cubana, sobre todo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, se está moviendo en dos sentidos. A pesar de todos los pesares, y después se podría ilustrar, como dices, eso, hay 2 líneas fundamentales. El trabajo que hace la biblioteca en función de la lectura, que no depende solo de la salida de un libro reciente, y el trabajo que hace en ese mismo sentido, pero con la infancia y la adolescencia. Yo creo que son dos
líneas, porque no lo quiero dejar solo en el ámbito de la Biblioteca Nacional. Considero incluso que no es en el ámbito del trabajo para niños y jóvenes, no es necesariamente el más destacado el de la Biblioteca Nacional. No porque haya falta de voluntad, sino porque la Biblioteca Nacional tiene otras misiones, no solo esa. Pero en todo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que son alrededor de 400 bibliotecas en todo el país, siempre hay una cabecera provincial por cada territorio. Hay en todos los municipios del país una biblioteca municipal. Sí, hay solo en este momento 2 o 3 cerradas por espacio físico o deterioro o algún tipo de problema, pero incluso esas siguen trabajando fuera de su espacio físico, en estas mismas líneas que voy a ampliar. Y hay en muchos municipios, también en poblados que no son cabeceras municipales, hay lo que llamamos sucursales, que dependen primariamente de la biblioteca municipal y forman parte del sistema. Alrededor de 388 bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas en todo el país. En ellas, una de esas líneas es absolutamente no solo destacada, sino amable en el sentido de amarla. He estado en muchas partes del país y veo el trabajo que con suma humildad hacen las bibliotecarias, siempre lo pongo en femenino, porque son la inmensa mayoría del personal de las bibliotecas. Desde ese municipio, desde esa sucursal, en los espacios físicos que ocupan, pero también en pobladitos, caseríos, etcétera, en las más diversas modalidades para la promoción de la lectura, con títeres, con objetos, con novedades editoriales, con libros clásicos que tienen en sus propias bibliotecas. No lo veamos mucho, ese fenómeno. En La Habana se ve menos, por eso siempre destaco. Pero en todos los municipios, cuando uno va por el país, que he hecho en otras ocasiones recorridos, la vida cultural, muchas veces de un consejo popular, comunidad o poblado, todos los niños acuden a las bibliotecas a concursos, se ve mucho más el movimiento de la lectura, quién sabe leer, el movimiento además donde traen autores al municipio, y eso se logra por los bibliotecarios, o bibliotecarios, que traen autores de la capital provincial, presentan el libro, mucho más a veces que en las capitales provinciales. Exacto. Mientras más la biblioteca se apega a la población, ese mecanismo es más activo. Y repito, se sirven de las más diversas modalidades: el teatro, los títeres, por supuesto, los intercambios pedagógicos, preguntas, interrogantes, pequeños concursos semanales, la narración oral. La narración oral. Sí. De todo, es realmente bello. Esa humildad que he visto luchando por preservar el hábito de lectura, que sabemos que ha habido un retroceso. Lo hacen, y a su vez las bibliotecas provinciales propician encuentros técnicos, científicos, metodológicos, donde suelen reunirse en cada lugar esas diversas experiencias e intercambian, se exponen, etcétera, lo que siempre redunda en función de la alimentación
de los trabajos de otros. Es de verdad, es un trabajo, me alegra comentarlo con cierta amplitud, porque no tiene la visibilidad de otras manifestaciones, de otras experiencias culturales que tenemos en Cuba. Ese trabajo también se asienta esencialmente en la disposición y la pelea individual de esas bibliotecarias que se desplazan por su cuenta a esos otros poblados, a un barrio, a un consejo popular, para desarrollar sus experiencias. Muchos de esos espacios son sistemáticos y muchos de esos espacios tienen, además de la promoción por la lectura, tienen un componente literalmente social. O sea, toman en cuenta el tejido social donde se desarrollan, y hay iniciativas de todo tipo, otras entidades que participan en determinados tipos de apoyo. Eso se ve mucho en este mismo tipo de experiencia, pero por ejemplo dirigido a los ancianos, a la tercera edad, que se apoya de distintas maneras con charlas de salud, en casas de abuelos, de alimentación, en las casas de abuelos, en las casas para niños sin amparo filial, etcétera. Es de verdad un trabajo maravilloso y se desarrolla en todo el país. He sido testigo en distintas provincias de esos espacios y de los encuentros, esos encuentros científicos que mencioné, donde se intercambian las experiencias de cada uno de los lugares. Omar, aunque no exactamente, ya no los adelantaba, no es el objeto o el objetivo central, ese sistema de trabajo que estamos hablando, el de la Biblioteca Nacional José Martí, es además un ente. Reitero la idea, estamos acá en este espacio, en otros ciclos estaremos en otras locaciones para conocer un poco más de ella, pero en la Biblioteca Nacional José Martí, entonces, en este mismo tema, ¿cuánto se hace como institución de la cultura por el libro, por la cultura y la lectura, por supuesto, en cómo se organiza, la estructura, el sistema de trabajo acá? Nuestra biblioteca tiene una singularidad que básicamente se debe a la revolución. Mencionábamos Omar y yo a María Teresa Freire de Andrade, a quien consideraba la estirpe bibliotecaria, sin duda la segunda fundadora de la Biblioteca Nacional, que esa segunda fundación está muy asociada a la irrupción de la revolución y su nombramiento por Fidel al frente de la biblioteca, porque ella desarrolló, amparó y potenció las misiones típicas de una biblioteca nacional, pero a su vez creó espacios sociales que tienen que ver con una biblioteca pública, porque se trataba no solo de que ese templo de la cultura fuera como en general los templos, digamos, cerrados, sino fueran abiertos, y que la biblioteca se llenara como todos los espacios sociales a partir de 1959, como dijo el Che, de negro, de campesino, de obrero, de pueblo. Y lo mismo pasó en la Biblioteca Nacional, para decirlo así sintéticamente, ¿no? Y aquí conviven entonces salas que tienen que ver más con las misiones, por supuesto patrimoniales, patrimoniales de todo el patrimonio bibliográfico cubano, cuya cuidadora
fundamentales, la Biblioteca Nacional y los espacios de expansión de la promoción de ese propio patrimonio y de la lectura en general. Con respecto a lo que hablábamos antes, hay un enlace muy significativo en estos últimos años, y es aquí, en la Biblioteca Nacional, la recuperación de la sala infantil y juvenil Eliseo Diego. María Teresa Freire de Andrade y Eliseo Diego fundaron esa sala en 1959, siendo el gran poeta cubano, trabajador natural de esta biblioteca. Y Eliseo fue, además de ese enorme poeta, uno de nuestros más grandes poetas, en mi opinión, que en Cuba es mucho decirlo. Fue un promotor de la lectura y la cultura para niños y jóvenes. O sea que la sala no solo lleva el nombre en su homenaje, sino que está asentada en parte en la creación del Eliseo en torno a esas metodologías, esos propósitos de la expansión de la cultura para niños y jóvenes. Y la sala se había perdido, cerrado, y en los últimos años la hemos abierto y desarrolla hoy un trabajo que es nuestro primer enlace con la sociedad. Lo hacemos aquí, en el espacio físico de la sala, pero ellos se mueven también a barrios, fundamentalmente a escuelas primarias. Ese equipo de gente joven en general sale del espacio y hace funciones, y también vienen las personas aquí. También a los jardines. Por supuesto, tenemos la sala acompañada de un jardín que le pusimos Soñar Despierto, que es un término de Eliseo, y todo eso es parte, digo, para mí es el primer enlace de la biblioteca con la sociedad cubana. Resguardar también el legado de tantas figuras, tantos personajes, esos hombres y mujeres que tanto han hecho por la lectura, por el libro en nuestro país, desde la Biblioteca Nacional Martí, pero también desde todo el sistema de biblioteca. A eso y otros temas dedicaremos próximos episodios de A Contracorriente.